¿Estás todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, ustedes. A ver, si vos tenés que calificar, o mejor dicho, caraturar, como se dice, digamos, simbólicamente lo que significa hoy, este día en particular. ¿Qué significa en antecedentes? ¿Qué significa en historia? Digamos, porque, a ver, lo primero que dicen es, bueno, la simbología es el día, puede ser una marcha, puede ser un acto digamos, del colectivo, pero, a ver, en antecedentes, en historia, ¿qué significa hoy el Día del Orgullo Gay? Mira, yo siempre traigo a colación una frase de Carlos Jáuregui, que fue un exponente de la militancia de la diversidad sexual en los 90. Cuando muy pocos se animaban a salir públicamente, Carlos fue un precursor. Y él decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y me parece que es fundamentalmente eso. Digo, cuando muchos creen que solamente el Día del Orgullo es la manifestación pública, la marcha, la fiesta, mostrar el cuerpo, o sea, en realidad para nosotros el orgullo es decir, nosotros estamos acá, estamos orgullosos de ser lo que somos, no nos tenemos que ocultar, no nos ocultamos, redoblamos nuestros esfuerzos y fundamentalmente con la pregunta que me haces vos, creo que son todas las reivindicaciones que hemos logrado conseguir en estos últimos tiempos, que van de la mano de proyectos de ley muy importantes, como fue el matrimonio igualitario, como fue la identidad de género, y que van de muchos otros proyectos en la provincia de Santa Fe, que van de la mano de la creación de una subsecretaría de diversidad sexual, que el gobierno de la provincia haya elevado al rango a un tema tan importante para nosotros como el de darle una subsecretaría y que ponga una persona sumamente idónea en ese tema, como es el subsecretario, que es Esteban Paulón. Para nosotros es un día de orgullo eso, la reivindicación de todas esas conquistas. Digo, y eso como puntos mínimos. Hay otras reivindicaciones que hacen a nuestro orgullo y se hacen desde los lugares más chiquitos, se hacen desde los lugares más solitarios, se hacen desde los lugares más lejanos que a lo mejor nosotros no imaginamos y con mucha gente que muchas veces no tiene ni siquiera la oportunidad que ustedes me están dando ahora para poder hablar con ustedes. Hay mucho tabú en los medios de comunicación todavía para hablar esto en la Argentina. O sea, a ver, ¿cuándo fue el matrimonio? 2010. Yo recuerdo el primer matrimonio igualitario. Me acuerdo que estaba Eduardo Di Polina ese día, me acuerdo muy bien porque la figura que salió en todos los medios de comunicación atrás, o sea, el socialismo tiene una historia. Eduardo Di Polina fue el primero que presentó, junto después con Silvia Burger, los proyectos a nivel nacional. Y son reivindicaciones también que para el caso mío traen doble orgullo porque hoy también es el cumpleaños de nuestro partido, el Partido Socialista, y la verdad que el Día del Orgullo LGBT, que coincida con el día del nacimiento de nuestro partido... 120 años. 120 años, para mí es una gran satisfacción. Y Eduardo llevó eso a la Cámara. Que personas como Eduardo, que personas como Silvia hayan podido ir a decir al Parlamento Nacional temas tan importantes y hayan expuestos y hayan tomado el coraje político que hay que tomar para poder... Saben que hasta la discusión de la ley del matrimonio igualitario no hay registros taquigráficos en el Congreso Nacional donde se haya mencionado la palabra gay, homosexual, lesbiana. Por eso hay mucho tabú, hay mucha autocensura. ¿Qué es lo que y en los medios de comunicación también quiero que me digas. Hay mucho prejuicio. Y los medios de comunicación yo siempre lo reconozco. Hay de todo, como sabemos que existen y existen muchísimos medios que han sido muy abiertos y han sido siempre han acompañado nuestras reivindicaciones, y hay otros que obviamente tienen una línea conservadora, tienen una relación muy estrecha con los sectores más conservadores como la Iglesia y con las estructuras totalmente tradicionales de nuestra sociedad, pero yo siempre reconozco, y tal vez lo hago también como periodista y como colega de ustedes, pero si los medios de comunicación no hubieran hablado
como se habló del matrimonio igualitario, es muy probable que no tengamos ley de matrimonio igualitario. Digo, hubo una gran sumatoria de componentes de las organizaciones de diversidad sexual, de luchas históricas, de reivindicaciones históricas, pero hubo un gran acompañamiento de los medios de comunicación. Ahora, y hubo un gran acompañamiento de mucha gente de los medios de comunicación que salió a decir, o sea, salió a decir yo soy homosexual, salieron a decir yo soy lesbiana. Y otros que acompañaron. Y otros que acompañon, porque no les fue una lucha totalmente del colectivo LGTB. No, para nada. Bueno, todas esas cosas son parte de nuestro orgullo. Digo, eso es verdaderamente la reivindicación de nuestro orgullo. Ahora, falta todavía una cuestión, Gerardo, porque una sociedad en la cual para insultarte te dicen puto, digamos, sigue faltando todavía una parte del aprendizaje en la cual hay que entender que el puto, digamos, es uno que convive con nosotros, no es alguien cuya palabra o cuya denominación sirve para insultar a otra persona. ¿Saben lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando tuvimos la noticia del caso de Orlando, la matanza terrible que hubo en Estados Unidos? Yo pensaba, el Día del Orgullo surge porque a finales de los 60, principios de los 70, hubo una gran revuelta en un bar, que es el bar de Stonewall Inn, en Nueva York, donde homosexuales cansados de la represión de la policía, un día se trincheraron dentro de ese bar y dijeron acá vamos a resistir y de acá no nos vamos a ir. Ese fue nuestro gran hito y por eso nosotros el 28 de junio decimos que es el Día del Orgullo. Yo pensaba, qué terrible cómo hemos retrocedido, que en el país de la primer gran reivindicación y del primer grito de libertad de la comunidad homosexual, hayan hecho semejante matanza solamente porque a un loco había visto a dos hombres besarse. Entonces imagínense, y lo pensé esta mañana, tengo puesto un prendedor, que lo llevo siempre para los actos, pues me parece, aparte de lindo, me encantan los colores. Y esta mañana lo pensaba, me lo puse, pero ¿y si hay alguien en la calle que me mira el prendedor y me dice, puto, ¿qué haces? O me viene y me agrede. Imagínense de eso a tener que pensar, quiero ir de la mano con mi pareja en la calle. O sea, es inmenso lo que hay. Pero vos sufriste, digamos, actos de discriminación abiertamente en un boliche. Pero por supuesto, pero lo sufrí en un boliche, fue muy conocido en ese momento el problema, pero digo, lo sufrimos cotidianamente. Yo digo, el chiste fuera de lugar, que muchas veces nos cae, y yo me sumo, digo, a la cargada, pero digo, el chiste fuera de lugar empieza con esas cosas y termina con una matanza en Estados Unidos de 50 personas latinas que eran homosexuales. Digo, y hoy todavía en el mundo se sigue condenando la homosexualidad en más de 70 países y en muchos de esos se condena con la muerte. Y los fanatismos religiosos y los líderes mundiales que no dicen absolutamente nada. Bueno, esa es la cuestión de las instituciones, a nivel mundial. ¿Cómo pensás vos, digamos, que es la reacción justamente de la política en esto? Más allá de que haya un diputado o una diputada en un momento histórico, creo, digamos, de que hubo un cambio de mentalidad, nuevos derechos, o sea, pero, a ver, ¿cuántos legisladores directamente, por ejemplo, que tienen una autocensura? Totalmente. Digamos, realmente no quieren reconocer públicamente. Digo, todavía hay falta, digamos, cambiar la mentalidad de muchísima gente. El fútbol. Bueno, pero ustedes imagínense, ¿qué es lo que puede llegar a ser un jugador de fútbol si dice abiertamente soy homosexual? ¿Ustedes se imaginan lo que es la tribuna cantándole? Si escuchamos y han parado partidos de fútbol, digo, necesitamos empezar a cambiar una cultura que lleva muchísimos años. Yo siempre digo que muchas veces hay compañeros y compañeras que pelean contra la Iglesia Católica, que claramente ha hecho su trabajo. Digo, y esto no es una cuestión de la fe, cada uno puede creer en lo que quiere, sino que hablamos como institución. Digo, pero venimos 2000 años de perder batallas con respecto a esa cuestión cultural.
A mí lo que me parece importante es que en el Día del Orgullo yo o cualquier otra persona, tengamos minutos para poder hablar con la gente. Digo, y que podamos tratarnos de igual a igual. A nadie le importa de quién me enamoro yo o con quién mantengo relaciones yo. A mí lo que me importa son las personas. Y a mí sí lo que me importa es que las travestis tengan posibilidad de acceder a un trabajo digno, que puedan acceder a la escuela, que no se tengan que morir. Y dicho sea de paso, hoy va mi reconocimiento a Valeria, que es una amiga que ha fallecido, que nos ha dejado, y que es parte también de la deuda que tiene el Estado con la comunidad trans. Digo, yo lo que pretendo es que si mañana tengo un hijo, cualquiera de ustedes tiene un hijo y va a la escuela y decide y se reconoce y se identifica como gay o como lesbiana, no tenga que padecer lo que padecimos nosotros. Y que si ustedes tienen un hijo o una hija y quiere decidir salir del closet, no lo echen de la casa. Ni lo tilden de enfermo. Ni lo tilden de enfermo. Digo, son esas cosas. Nosotros todavía estamos peleando con esas cosas. Nadie sabe la cantidad todavía de suicidios que hay de pibes que deciden matarse porque no encuentran otra salida. Y es muy fácil, y yo lo digo desde un lugar muy cómodo, lo digo desde Santa Fe, con ustedes que si se quieren somos amigos, en un lugar donde sé que me van a tratar bien y donde yo me puedo defender. ¿Saben lo que es un pibe que quiere salir del closet y que quiere ser puto en un pueblo? ¿Saben lo que significa ser puto en el Chaco? ¿O lo que significa ser puto en el sur? Digo, eso es terrible, digo, y yo no soy el de la idea de que hay que hacer una cuestión fatalista y esto tiene que ser una cuestión que nos opaque, ni mucho menos. Sí creo que necesitamos empezar a entender de que vivimos en la diversidad. ¿Vos ves que en este país hay diversas culturas de acuerdo también a... Es interesante lo que decís. Sí, por supuesto. De acuerdo a la geografía también. Sí, por supuesto, te condiciona la geografía. Así como lo vemos, por ejemplo, en la política, que yo creo que hay un avance... no hay feudalismo en la provincia de Santa Fe, no hay feudalismo en la provincia de Entre Ríos. Vos podés decir, bueno, es muy arraigado el liderazgo de Euribarrio, o antes era Busti, o antes era Montiel, o lo que sea, pero Entre Ríos es otra cosa. Provincia de Buenos Aires también, con los varones del conurbano, lo que vos quieras, pero los tipos, digamos, por lo menos generan... Una apertura, un paso hacia la apertura. Ahora, en el norte vos te das cuenta que hay feudalismo. Bueno, y es parte de la misma cuestión cultural. Cuando vos ves ese feudalismo, también es como una ecuación directa de que hay también menos derechos. Totalmente, inciden, por supuesto que inciden muchísimo. Y no es lo mismo ser puto que ser travesti. Y no es lo mismo que lo diga yo de clase media que pudo estudiar y que vive en el centro, a que lo diga una persona de mi misma condición que vive en un barrio. No es lo mismo. Digo, y no es lo mismo, pero lo que necesitamos lograr es que desde el Estado se garantice la plenitud de los derechos para absolutamente todas las personas. A mí lo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, es que exista un recrudecimiento de la violencia hacia nuestro colectivo. Digo, el insulto, pero aparte del insulto, los grupos neonazis que están apareciendo en Mar del Plata. Digo, la cantidad de crímenes de odios de compañeras trans. O sea, para mí eso es terrible. Y cuando vos me decías con el tema de los medios, fue muy público de un titular terriblemente desafortunado de un periodista de acá de Santa Fe, y cuando trataba de explicarles que por qué es lo que estaba haciendo y por qué es lo que estaba diciendo, porque era una nota que la había escrito como sabía escribirla y como sabía escribir todas las otras notas, yo lo que le decía es, en esa nota hay una gran carga de lo que somos también como sociedad. Tenemos un discurso políticamente correcto por un lado, pero después por el otro lado sigo mirando y cagándome de risa de las travestis cuando están en la esquina, sin preguntarme por qué esas travestis están en la esquina, con 30 grados de calor o con 10 grados bajo cero, porque es el único lugar que les dejamos. Y cuando hablaba con este periodista, hubo un gran avance en los medios de comunicación, a pesar de los desafortunados titulares. Digo, si vos hubieras hecho este programa de televisión hace 10 años atrás, seguramente no se te hubiera cruzado por la cabeza traer a una persona del colectivo gay para que hable de su orientación sexual, o a una travesti para que hable de su identidad de género. Digo, hubo avances notables. Santa Fe, por suerte, acompañó muchísimo esos avances, esas discusiones, y después, ¿saben qué? Una cuestión de asociarse. Uno se asocia con los que más o menos piensa parecido para tratar de encontrarles alguna beta. Yo digo, podría venir con ustedes y pasar horas hablando de este tema y de muchos otros temas, pero siempre tenemos un objetivo, es que cualquiera que nos esté escuchando del otro lado de la cámara pueda saber que si tiene alguien que se reconoce gay o que se reconoce lesbiana o tiene alguna amiga o algún amigo o alguien en la familia trans,
sepa que lo que tiene que hacer es hablar. Y lo único que pedimos es sensibilidad. Si hay alguna docente que en este momento me puede estar escuchando, sepa que ante un caso que no sabe cómo resolver, existen lugares a donde poder preguntar. Hoy existen esas esferas en donde se puede recurrir a decir o preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Sí, Digamos, por supuesto. existen. Sí, por supuesto. Digo, ayer ustedes lo tuvieron al diputado Garibaldi Sí. y presentaban un proyecto de ley sobre educación sexual integral, que se discute en la provincia de Santa Fe, eso es sumamente importante. Que la Subsecretaría de Diversidad Sexual exista es sumamente importante. Que existan médicos que son más amigos de la diversidad sexual, entonces uno puede ir a hacer la consulta. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, porque tendríamos que tener el derecho garantizado, todos y todas, por igual. Pero es el camino. Independiente. Pero es el camino, digo, y yo pretendo que lo que hay que hacer siempre es escuela. Y por eso me parece que si hay algo en este día que es una reivindicación, es el hecho de que una postura política el tema del orgullo. Yo voy con la frente en alto, yo no tengo por qué ocultar, y lo digo hoy, 2016, y lo digo en Santa Fe. No seguramente lo hubiera dicho de la misma forma cuando vine de mi pueblo con 2.000 habitantes, Contame en una familia eso. donde eran solamente hombres. Arrancamos la charla, te dije, significa antecedentes, significa historias de vida. ¿Qué significó eso? A ver, viniste, digamos, de tu pueblo porque lo remarcaste y me parece importantísimo. Sí, yo creo supuesto. que muchísima gente que te va a escuchar, me parece que las historias de vida son las que más llegan. Rodri, yo al día de hoy, yo nací en un pueblo muy chiquito que se llama Vila, un pueblo que está ahí muy cerca de Rafaela, tiene 1.700 habitantes, donde tengo toda mi familia. Nunca les dije a mis viejos que era gay, nunca se los dije. Y siempre digo que nunca se los dije por dos situaciones. Una por cobardía, porque no me iba a hacer cargo del espanto de mi mamá o de mi papá, que eran personas grandes. Y otra porque nunca mis hermanos le habían contado que eran heterosexuales, entonces ¿por qué yo tenía que contarles que era gay? O sea, pero esa, si se quiere, era un poco la más graciosa. Argumentos. Me había fabricado ese argumento en la cabeza. Digo, pero desde que yo salí de mi pueblo a los 18 años y me vine a estudiar a Santa Fe, era la misma vida en el pueblo que ahora. E incluso ahora, todavía tengo reparos cuando alguien me pregunta algo o cuando me hacen comentarios, cuando te quieren sacar, como se dice comúnmente, de mentira a verdad, tengo muchas veces reparos en decirle. Y yo digo, ¿por qué tú voy a tener reparos en decirlo? Estoy enfrente de una cámara con un montón de audiencia. Pero una cuestión que cala muy fuerte. Y la verdad es que fue un gran trabajo. Yo encontré en la militancia la posibilidad de decir un montón de cosas y de reivindicar un montón de cosas que de otra forma no lo hubiera hecho. Aparte, estoy omitiendo un detalle, Gerardo, que Qué no sé si hace a la cuestión, no sé si hace a la cuestión, pero me parece que sí suma el contexto, que no llegó en cualquier momento a Santa Fe, Gerardo. Ah, no. ¿En qué momento llegaste? Y precisamente. Sí. Llegué en el 2003 y llegué el día que nos inundábamos. Venía resistiendo mi llegada a Santa Fe porque en realidad no era un lugar que me gustaba, y lo digo siempre abiertamente, yo detestaba Santa Fe cuando me trajeron por primera vez para ver a dónde iba a vivir y demás, detestaba Santa Fe, y yo llegué para entrar a estudiar comunicación y llegué el día que nos inundamos. De hecho, mis viejos me dejan, no habíamos podido, pasamos por la ruta 70, se corta la ruta 70, mis viejos me dejan y se van por Santo Tomé, y cuando yo intento irme esa tarde después de vuelta para ver si tomaba un colectivo, no me pude volver a Santa Fe porque ya habían cerrado Santo Tomé, se había caído una torre de alta tensión. Y ahí entré a trabajar y a colaborar en el centro de evacuado 142, que es la Escuela Sarmiento. Entramos con un grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, y la verdad para mí me marcó muchísimo, y Santa Fe es un lugar que no cambiaría por nada del mundo, y que la verdad es que he cambiado y revertido, por supuesto, la opinión que tenía en ese momento, y que me ha enseñado millones de cosas ese 2003 trágico, doloroso, aun cuando ni siquiera me podía imaginar las dimensiones que tenía la ciudad, y no sabía ni siquiera qué había después de Avenida Freire, no tenía ni la más mínima idea. Qué bárbaro. Conocí la ciudad en esa historia triste, pero que la verdad es que hasta el día de hoy sigo teniéndola muy adentro, y la verdad es que
yo siento Santa Fe como mi lugar, como un lugar propio, como un lugar de militancia y sin olvidarme nunca de dónde vine ni de dónde estoy. Y siempre pensando que en días como estos uno puede estar celebrando muchas cosas, pero hay mucha gente que la está pasando mal, hay muchos compañeros y compañeras que la están pasando mal simplemente por sentir de una forma distinta a la que nos tratan de imponer que tenemos que sentir. Gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes por este tiempo. Gerardo Picotto con nosotros.